Compartir la pantalla para quedarme con ustedes. Le doy paso a Guillermo para que nos pueda retroalimentar de sus inquietudes. La segunda parte de esta presentación va a ser, en esta semana se hizo un banco de preguntas. Hubieron personas que muchas veces dicen, bueno, yo a veces temas muy personales como es la salud, alguna dolencia, muchas veces prefieren preguntarle al médico, ¿no? Y obviamente, ¿por qué no preguntar al doctor Ricardo Cordero? Y tenemos algunas preguntas que hemos recopilado, Ricardo, que te las voy a hacer una por una y luego de tu respuesta yo continuaré con la siguiente. Pregunta número uno dice, personas que se han sometido a cualquier tipo de trasplante, ¿pueden consumir los nutrientes? Sí, efectivamente existen teorías donde se expone que no deberían hacerlo. Recordemos también que cada país tiene una normativa y esa normativa es obligada de cumplimiento legal, de que es una empresa que cumple estrictamente la ley en todos los países en los que se encuentra. Es una multinacional que está en 185 países. Entonces, eh, se recomienda colocar en la literatura muchas veces de que no se debe consumir el producto en pacientes trasplantados. Sin embargo, yo tengo múltiples pacientes que han sido sometidos a trasplantes y los han utilizado y les ha ido muy bien. Por ende, está confirmado de que no existe contraindicación alguna. De hecho, el ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario en el Ecuador, también hace referencia en el manifiesto obligatorio que hace colocar dentro de cada una de las fundas de las bebidas registradas en nuestro país, de que no existe mención de estudios científicos que revelen efectos colaterales o contraindicaciones en cuanto al consumo del ganoderma. Por ende, esto es un mito y puede ser utilizado sin ningún problema por los pacientes que hayan sido trasplantados. Correcto. De hecho, en las presentaciones que se dice más que contraindicación, se habla más bien de una precaución, ¿no? Cierta precaución, sobre todo tal vez dejar un poquito el tiempo de alguna persona que ha sido sometida a un trasplante justamente por ese efecto adaptógeno del ganoderma. Y también muchas veces se habla cuando personas están tomando anticoagulantes, también se hace esa referencia por el efecto anticoagulante del ganoderma. Siguiente pregunta, Sí, Ricardo, es personas que reciben anticoagulantes pueden consumir los nutrientes del ganoderma. efectivamente, recordemos que si bien es cierto, el ganoderma tiene un efecto que actúa como antiagregante plaquetario, no tiene un efecto anticoagulante como tal, actúa como un antiagregante plaquetario que nos podría ayudar a diluir un poquito más la sangre, pero es un alimento. Entonces, no existiría contraindicación, tomando en consideración que los pacientes que se someten al consumo de anticoagulantes deben someterse periódicamente a la medición de exámenes de laboratorio para ver sus tiempos de coagulación, para poder ajustar las dosis del mismo. Por el contrario, el efecto adaptógeno que posee el ganoderma va a permitirle inclusive a gradualmente ir reduciendo la dosis que consume habitualmente de este anticoagulante. Correcto, excelente respuesta. Bueno, acá hay una pregunta que es muy similar al testimonio que presentamos la semana pasada, el caso de la señora que también, bueno, tenía problemas de tumor hepático, pero también era hipertensa. Y la pregunta es, me gustaría saber qué productos debo consumir para mantener mi presión arterial normal. Yo sufro de hipertensión, pero está muy controlada. No quiero volver a tomar esas pastillas de losartán. Le agradezco, bendiciones. En este caso específico, recordemos, como les indicaba hace un momento, que una de las funciones del ganoderma es ese efecto cardiotónico, este efecto vasodilatador y como les explicaba, básicamente la hipertensión arterial es la disminución del espacio que existe para el paso de la sangre, ya sea por el acúmulo de grasa o por el daño de los tejidos, ¿verdad? El ganoderma va actuando, liberando este espacio, regularizándolo y por eso va regularizando la presión. Efectivamente podría llegar a suspender el antihipertensivo, pero de forma controlada. ¿A qué me refiero? A que comience a consumir el ganoderma en cualquiera de las presentaciones y cuando usted comience a controlar su presión arterial y se dé cuenta de que la misma comienza a
bajarse por debajo de lo normal, usted comienza a reducir la dosis del antihipertensivo a la mitad por el tiempo de un mes aproximadamente, hasta que vuelva a sentir que se le comienza a bajar nuevamente la presión, y ahí sí podría suspenderlas, siempre y cuando se mantenga consumiendo el Ganoderma y obviamente se mantenga controlando la presión de forma habitual, también recomendándole que trate de mantener hábitos de vida saludables, como evitar las grasas y frituras, y realizar actividad física 30 minutos al día, por lo que puede ser la caminata, que es uno de los ejercicios más completos que existen y son gratuitos, ya que evidentemente no están estar en ningún gimnasio, ¿no? Pero sí debe ser una caminata continua, constante, relajada, porque muchas personas dicen, yo camino en el trabajo bastante de un lado hacia otro. Sí, usted camina en el trabajo bastante probablemente, pero está concentrado en la actividad laboral y entonces no se está relajando. Y esa caminata pues realmente no cuenta. Son 30 minutos de caminata libre, tratando de disfrutar con una música relajante, con pensamientos positivos, para que realmente su cuerpo se desintoxique y se mantenga la actividad física que necesita para recuperar su salud. Perfecto. Aquí tengo dos preguntas de una persona, bueno, obviamente es hombre, ¿no? Dice, ¿qué puedo consumir para reducir el tamaño de mi próstata? Pregunta número uno. ¿Y qué tomar para reducir un ganglio en mi pulmón derecho? Una pregunta muy específica. Generalmente el hombre a partir de los 45 años comienza a presentar un crecimiento normal de la próstata, así como las mujeres comienzan a desarrollar a partir de los 45 años estos cambios hormonales que se convierten en lo que se conoce como la premenopausia, la menopausia cuando ya dejan de menstruar un año consecutivo, y luego la posmenopausia. La próstata comienza a aumentar el tamaño y comienza a producir signos y síntomas como disfunción eréctil, como dificultad para controlar la orina, goteo al orinar, tener que pujar para orinar, levantarse en las noches al orinar. En el caso de la hipertrofia prostática y en la hiperplasia prostática, que es el cáncer de próstata, benigno y maligno, el Ganoderma es maravilloso, es formidable. De hecho, por ejemplo, yo tengo un testimonio subido de un paciente documentado con ecografías, donde la hipertrofia prostática o crecimiento de la próstata se regula de acuerdo a los niveles de crecimiento del tamaño de la próstata, en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 en adelante. A partir del grado 3, el tratamiento ya es quirúrgico, o sea, es una cirugía, es la extracción de la próstata, ya sea por la vía RTU o por la vía tradicional o la herida abierta. Sin embargo, con el consumo del Ganoderma en polvo, en este caso el Reishi-Gano y el Ganoderma Powder, en tan solo 3 meses, sin ningún otro tipo de medicamento, como ustedes podrán observar en mi canal de TikTok y de YouTube, podrán evidenciar la ecografía que demuestra que ya la hiperplasia prostática que presentaba esta persona se redujo a grado 2, tomando en consideración que el paciente tiene 82 años y que una hiperplasia prostática grado 2 a los 82 años es completamente normal, con la seguridad y la certeza de que si continúa tomando el Ganoderma va a quedar con una próstata completamente disminuida a un tamaño normal, y va a recuperar su potencia y rendimiento sexual. En referencia al ganglio pulmonar, generalmente la presencia de estos ganglios pulmonares nos pueden indicar la presencia de una tumoración a nivel de pulmón, también puede ser una calcificación y también puede ser una respuesta en la actualidad a el hecho de haber padecido de COVID-19. Este virus, que produce una enfermedad multisistémica, produce una neumonía viral y generalmente provoca una fibrosis a nivel de la zona afectada en los pulmones. El consumo del Ganoderma va a ir, en primer lugar, desinflamando y luego regenerando el mismo. Y si fuese cáncer, ya indicamos que existen 717 estudios científicos que nos ayudan a erradicarlo. Yo particularmente tengo la ventaja o la virtud de haber tratado a 18 pacientes desahuciados de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, en Ecuador. Paciente desahuciado significa cuando el oncólogo, que es el médico especialista en cáncer,
ya les realizó el tratamiento aplicable para el tipo de cáncer que presenta, ya sea radioterapia o ya sea quimioterapia, y lamentablemente pues el paciente no respondió al mismo, hizo metástasis, una difusión hacia otros órganos, y ya no pueden hacer nada por el paciente y le piden que se retire a su domicilio para que disfrute sus últimos días con sus seres queridos. Sin embargo, a los 6 meses de tratamiento continuo, una dosis alta de Ganoderma con 9 cápsulas al día de Rexigano y de Ganocelium respectivamente, a los 6 meses, al regresar al oncólogo y someterse a los exámenes correspondientes, tanto marcadores tumorales como imágenes complementarias, ya sea tomografías, resonancias magnéticas o ecografías, luego de la evaluación física y la evaluación de los resultados, el oncólogo les emitió lo que se conoce como remisión total. Quiere decir que se curaron totalmente del cáncer. Y adicionalmente tengo más de 100 pacientes indirectos de personas que me han llamado, me han consultado, o de amigos o de distribuidores que padecen de cáncer, que afortunadamente al consumir el Ganoderma, así sea tan solo en las bebidas de café, que solo tiene una concentración del 18% de Ganoderma, han resuelto este problema. Por ejemplo, hay una distribuidora, la señora Marta García, que tenía cirrosis en un estado terminal, que la cirrosis es un cáncer de hígado en el cual lamentablemente pues la persona comienza a desarrollar ascitis, acúmulo de líquido en el abdomen, y hay que drenarle este líquido con una aguja para retirárselo. Ya no hay nada que hacer en estos casos, solo esperan que el paciente fallezca. Y en tan solo 9 meses, con el consumo de las bebidas de café de Ganoderma, el hepatólogo, oncólogo, le declaró remisión total. Entonces, funciona 100% en estos casos. Perfecto, Ricardo. Bueno, parece que hemos estado hablando de muchos adultos, pero aquí tenemos una pregunta destinada a los niños. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿qué beneficios proporcionan los nutrientes del Ganoderma DXN a un niño con autismo? ¿Y cuál sería el más conveniente para él? Realmente esa es una pregunta muy importante porque los productos de DXN son alimentos y el Ganoderma de DXN tiene 400 oligoelementos o fitonutrientes. Por ende, nos sirven a todos, desde el embarazo hasta los recién nacidos, porque ese también es otro mito. Ellos, DXN, tienen que colocar en sus manifiestos que no se debe utilizar en la lactancia y en el embarazo porque son normas internacionales. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de utilizarlo en mujeres que tenían abortos recurrentes y se habían sometido a diseminaciones artificiales que terminaban en abortos recurrentes, que al consumir el producto lograron quedar embarazadas, que lo consumieron durante toda su gestación o embarazo y que lo hicieron asimismo sus hijos gradualmente, y ellas en el periodo de lactancia. Y ahora los niños son extremadamente inteligentes. En el caso del autismo es una enfermedad muy común actualmente, y es muy importante la alimentación para los niños autistas. En primer lugar, pues los niños autistas no deben consumir gluten porque les hace extremadamente daño. No deben consumir lácteos, y por esa razón el consumo del Ganoderma, especialmente la raíz del Ganoderma que potencializa la acción del fruto, sería lo ideal. Lo ideal, si está en la condición de la familia, es que consuma tanto la raíz como el fruto. Pero de lo contrario, si no es ese el caso, podría consumir el kokoshi de forma recurrente. O si el niño es un poquito ya más grande, ya sea la cápsula diluida en jugo o la cápsula, si ya tiene 12 años o más, y ya deglute las cápsulas para que pueda ayudarle a este problema. Específicamente, por ejemplo, en este caso yo puedo indicarles que yo tengo Asperger, que es un tipo de autismo leve, que mi hijo tiene síndrome de Asperger y mi hijo actualmente está en la universidad. Entonces, realmente el producto funciona. Se los garantizo como padre. Yo entiendo la desesperación de estos casos. Lamentablemente, el autismo tiene grados. El Asperger es un grado leve, y de ahí tiene el autismo leve, moderado y severo. Y actualmente, en la actualidad,
ya no se los categoriza así, sino que se los categoriza como espectro autista. Y entonces hay casos difíciles o complejos de manejar, por ende es prioritario, mandatorio que el niño consuma el Ganoderma y, si es factible, también el Morinzine, que le va a ir muy bien también, el tiempo que más pueda realmente para poder tener una mejor calidad de vida y una mejor oportunidad de desarrollo de su estilo de vida. Lo importante es aprender a estimular los potenciales que tienen estos niños, porque son niños extremadamente inteligentes, tienen un índice de IQ superior a lo normal, pero tienen básicamente restricciones en cuanto a la interacción con otras personas, tienen manías, que no les gusta que les muevan las cosas, son un poco cuadrados, especialmente cuando entran en crisis, y dependiendo del grado de la enfermedad, pues evidentemente entran en crisis en los cuales se vuelven inmersos en su propio mundo, ¿verdad? Y no prestan atención a lo que pasa en su entorno. Yo considero importante que se sociabilice de forma importante el consumo del Ganoderma en los casos del espectro autista, en todas sus presentaciones. Gracias, Ricardo. Excelente respuesta y obviamente me consta lo que estás diciendo, es totalmente cierto. Aquí tengo otra pregunta también es una pregunta muy específica. Vamos a conocer hasta nombres y apellidos. Dice, soy Catherine, nieta de la señora Ana Blanca Flor de Chipaqué. No, tengo esta situación de salud con mi hija. ¿Y cómo puede ayudar los productos de DXN? Bueno, te comento. Mi niña, desde que tenía 8 meses de nacida, empezó a expulsar una materia verdosa por la vagina. Cuando la llevé al médico me decían que eso era normal, que los bebés botaban un flujo. Con los días se le quitó. Como al año y medio le repitió la secreción vaginal y esta vez acompañado de fiebre y dolor estomacal. Volví y la llevé al médico y no me le hicieron nada, solo las preguntas cotidianas. Al ver que mi hija seguía mal, la llevé al Hospital de la Misericordia OMI. Ahí le realizaron una urografía, donde se observó que ella estaba devolviendo la orina de la vejiga al riñón, lo que se llama reflujo vésico uretral. Le mandaron una urocistografía, pero como estaba con gripa, no se le hicieron y le mandaron para la casa. Duró casi, duró así unos cuantos meses. En enero de este año la niña se me puso malita, le dieron trimetoprim sulfa por 3 meses. En mayo la niña se me agravó, empezó con mucho dolor, volví y la llevé al hospital. En esta oportunidad le realizaron la urocistografía para descartar que tuviera pegado el conducto de la vagina con el ano. En el examen descubrieron que tenía 2 uréteres en cada riñón. El del lado derecho tiene un mega uréter que parece ser que va del riñón a la vagina, y en el lado izquierdo una que le devuelve la orina al riñón del lado derecho. Y ya está perdido la mitad. Ella está programada para cirugía de laparoscopía, pero es la hora y el hospital nada que me llama para la cirugía, y eso que le iban a dar prioridad. La niña va a cumplir 13 años ahorita el 25 de noviembre. Realmente, pues es una pena que haya sido manejada de forma inadecuada inicialmente. Eh, Lamentablemente es un cuadro clínico poco común, una alteración anatómica con la que se nace, que el tratamiento definitivo es quirúrgico, efectivamente, para poder evitar el reflujo de la orina y evitar las infecciones de vías urinarias recurrentes. La cirugía debería ser lo más rápido posible. Sin embargo, aquí lo importante es tratar de subir las defensas de la misma y evitar el desarrollo de las bacterias como tales, además de tratar de evitar el deterioro renal que se está presentando por el reflujo de la orina. Por ende, el consumo de Ganoderma le va a ayudar a mantener su sistema inmunológico elevado y también le va a ayudar a ir regenerando las células del riñón que están siendo afectadas. Pero definitivamente el tratamiento final es quirúrgico. También es necesario que consuma constantemente un producto que se conoce como Rosel, que es flor de Jamaica. Creo que en Colombia no lo hay, pero la flor de Jamaica la podría conseguir de otro país en la presentación de Rosel o propiamente como la fruta. La flor de Jamaica tiene un efecto que se conoce como bacteriostático. Este efecto bacteriostático evita la reproducción de bacterias, entonces disminuye
la probabilidad de que sufra infecciones de vías urinarias. La realidad es que en el cuadro de la señorita es netamente quirúrgico para que pueda ser resuelto, pero el consumo constante del ganoderma le va a ayudar, y a su vez el consumo de la flor de Jamaica, ya sea como tal, puede poner a hervir la flor de Jamaica. Cuando el agua esté hirviendo 5 minutos, agrega la flor de Jamaica, 5 minutos, apaga la hornilla, lo cierne y le da a tomar en el transcurso del día, todos los días. Asimismo, el ganoderma debería darle constantemente para evitar este problema, ¿no? E insistir en la urgencia de la cirugía. Muchas veces eh, debemos tomar medidas extremas para que nos presten atención. Otra recomendación podría insistir, buscar un medio de televisión o de radio que pueda auspiciar su caso, en el aspecto de que pueda presionar a las autoridades para que aceleren su cirugía. Excelente, Ricardo, excelentes recomendaciones. Otra pregunta dice, ¿qué opinas sobre los factores de transferencia y cómo los productos de DXN los podrían reemplazar? Los factores de transferencia realmente son un excelente producto a base del calostro bovino. Recordemos que básicamente la función de los mismos es la producción de stem cells o células madre, que fue la primera función que les nombré, que ya realiza el ganoderma. Hay una gran diferencia. Las stem cells solo se encargan de estimular la formación de las células del cuerpo y la reparación de los tejidos, pero no tiene otra función. Por ende, el consumo del ganoderma en cualquiera de sus presentaciones es 100% superior, ya que, en primer lugar, posee 35 estudios científicos que certifican que ya posee esta función, y adicionalmente, pues, posee las 12 funciones generales adicionales que les acabo de explicar en la presentación, que obviamente nos da un valor terapéutico superior a los factores de transferencia, sin desmerecer los mismos, que, como lo repito, son un excelente producto. Correcto. Aquí tengo otra pregunta. Bueno, ha puesto su nombre aquí, se llama Sofía Martínez. ¿Qué recomienda para la fibromialgia? Según los médicos, no tiene cura. Efectivamente, la fibromialgia es una enfermedad autoinmune que produce un proceso extremadamente doloroso, limitante. Realmente, haciendo referencia a eso, en el testimonio de Marta García, que está publicado con la certificación, si ustedes le hacen en agrandamiento de pantalla, está el certificado del especialista que certifica que ella tiene fibromialgia y que tiene artritis reumatoide. En el testimonio de la misma se observa cómo ella menciona que el dolor y las limitaciones funcionales para su vida cotidiana que le producía tanto la artritis como la fibromialgia se han controlado en más de un 90%, y que ya tiene 8 años consumiéndolo. La fibromialgia, pues, realmente es una enfermedad degenerativa, autoinmune, que produce un dolor intenso y limitante. El consumo del ganoderma, gracias a su efecto analgésico, a su efecto adaptógeno, a su efecto inmunoestimulante, a su efecto de autorregeneración, gracias a la producción de las células madre o stem cells, nos ayuda a controlar el cuadro clínico y a mejorar la calidad de vida. Es como en mi caso, yo tengo psoriasis palmoplantar, mi psoriasis está controlada, no la tengo activa en este momento, pero la tengo. Si yo dejase de consumir el ganoderma por un tiempo prolongado, pues obviamente se va a reactivar, así como también hay momentos en los cuales, por estrés o por diferentes situaciones, se puede activar. Y al volver a consumir el ganoderma, se inactiva. Entonces, mi consejo sería que combine tanto la raíz o el fruto del ganoderma en cualquiera de las presentaciones con el Morinzyme, porque el Morinzyme también tiene, que en este caso, la particularidad de que estimula a nivel cerebral la producción de un neurotransmisor que calma el dolor sustancialmente.
y disminuye la ansiedad. Entonces es una combinación maravillosa para poder controlar 100% la fibromialgia y llevar una vida normal, a pesar de saber de que efectivamente la enfermedad como tal no tiene cura. Pero aquí lo importante no es la enfermedad, sino la vida que nosotros llevamos, porque el resto es historia. Excelente, Ricardo. Bueno, realmente tenemos varias preguntas y vemos que ya vamos más de 10. Vamos para las 20. Dice, ¿qué tan cierto es que la espirulina baja de peso y cuáles serían las contraindicaciones? La espirulina es una alga marina, no tiene contraindicación realmente. La espirulina solo baja de peso cuando se la consume una hora antes de los alimentos. ¿Y por qué produce este efecto? Lo produce por la concentración alta que tiene de proteínas vegetales. Tiene entre un 65 y 70% de proteínas vegetales. Cuando usted quiere reducir de peso y usted va al nutricionista, el nutricionista lo primero que le va a decir es que reduzca la ingesta de alimentos para obligar a que el cuerpo comience a utilizar la energía de depósito que posee. Aunque parezca absurdo, el cuerpo humano, toda la energía que no utiliza, la transforma en grasa. Y entonces la espirulina, al tener tantas proteínas vegetales, lo que básicamente hace es que acelera nuestro metabolismo. Al acelerar nuestro metabolismo es como que estemos corriendo una maratón constantemente. El cuerpo necesita mayor energía para poder satisfacer esta actividad física como tal, la cual es virtual porque evidentemente no estoy incrementando mi actividad física, realmente estoy haciendo lo mismo. O, por supuesto, si yo adicionalmente consumo la espirulina en ayunas una hora antes de las comidas, al desayuno, almuerzo y merienda, que también me ayuda a calmar la ansiedad por los alimentos, ya que tiene triptófano y actúa sobre el centro de la saciedad o la llenura, y también al introducirse en el estómago se expande esta alga marina y produce llenura. Entonces disminuye mi capacidad gástrica, lo que significa que me voy a llenar con una menor cantidad de alimento. Sin embargo, si yo consumo la espirulina con los alimentos o después de los alimentos, se obtiene todo el efecto contrario, comienzo a ganar peso. Por eso es que si la persona quiere ganar masa muscular porque está haciendo algún deporte, lo debe consumir después de los alimentos o con los alimentos, ¿sí? Porque me da las proteínas que normalmente el cuerpo necesita para que el músculo se hipertrofie, o sea, crezca. Esa es la razón por la cual la espirulina nos puede ayudar a bajar de peso. Pero recordemos que la espirulina es uno de los alimentos más completos del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, que no es que simplemente estamos bajando de peso, sino que la espirulina nos ayuda a combatir la anemia porque produce ficocianina, nos ayuda a desintoxicar el cuerpo porque tiene una alta concentración de clorofila, nos ayuda a nutrir nuestro cuerpo porque tiene una alta concentración de oligoelementos, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, y entonces estamos bajando de una forma saludable, en especial si lo combinamos con el Ganoderma lucidum, que es el compañero ideal y de ser factible la triada maravillosa de el Reishi-Gano, el Ganocelium, la espirulina y el Morinzai. Con esta triada y la espirulina tenemos la garantía total de una reducción de peso de forma saludable, estable, creando un hábito alimenticio en el cual podemos complementarlo con un ayuno intermitente inclusive, que puede ser moderado en el aspecto de no ingerir alimentos después de las 7 de la noche para que se cumplan 12 horas de ayuno, y al cumplirse las 12 horas de ayuno, el cuerpo comienza a transformar la grasa en energía bajo el mecanismo de cetoacidosis, en el cual se produce la utilización adicional de los depósitos de grasa en energía y 4 horas después de las 12 horas de ayuna, en este caso si nuestra ingesta de alimento fue hasta las 6 de la tarde, 6 de la mañana llevan 12 horas de ayuna, podemos desayunar o romper el ayuno intermitente a las 10 de la mañana, con un desayuno que podría ser tranquilamente la espirulina y evitar el consumo de frutas, porque a pesar de que las frutas son saludables, muchas de ellas tienen mucha fructosa, o sea, mucha azúcar natural. Perfecto, Ricardo, excelente recomendación.
Aquí también, bueno, durante la presentación he recibido algunas preguntas ya directamente a mi teléfono. Aquí tenemos a Claudio Xiomara de la ciudad de Cali, que nos preguntan bueno, me pregunta, ¿las personas que sufren de trombos pueden tomar la espirulina si toman warfarina? Sí, no hay ningún inconveniente porque recordemos que estos son alimentos que no tienen contraindicaciones. Y lo que va a hacer, evidentemente, la espirulina es que le va a ayudar a desintoxicar el cuerpo. E igual, esta persona, evidentemente, tiene que estar en un control constante y continuo de sus pruebas de laboratorio para poder dosificar la warfarina que está consumiendo, ¿no? Para subir o bajar dosis de acuerdo a los resultados y a la alimentación que vaya llevando. Pero la espirulina le va a ayudar. Ujú. No hay ningún tipo de contraindicación que lo haga. Perfecto. Bueno, aquí tenemos más preguntas que me están llegando directamente acá. Dice, otra pregunta, dice, estas son preguntas que ya se están dando en el chat. Dice, Alexandra Angulo, dice, mi papá hace 2 días ha estado con adormecimiento de la lengua y ganas de vomitar y mucha orinadera. ¿Qué podría ser la causa? Bueno, un adormecimiento de la lengua podría causarse por una crisis nerviosa. También podría causarse por la irritación del nervio que inerva o estimula la sensibilidad de la misma, producto de un evento cerebrovascular, eh, o sea, un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, ya sea isquémico o vascular, perdón, sí, isquémico o vascular o hemorrágico. La orinadera puede ser un síntoma de un crecimiento de la próstata, también puede ser un síntoma de diabetes, puede ser también un síntoma de una vejiga neurogénica, producto de la misma situación en que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, pues evidentemente lo ideal sería que lo valore un neurólogo, que es el especialista en el sistema nervioso, para verificar que no se haya producido este tipo de situación. Y como medida preventiva, mi sugerencia es que a la brevedad posible comience a consumir el Reisigano y el Ganocelium, ya que evidentemente nos van a ayudar a recuperar este tipo de situaciones. Particularmente he tenido pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares y que han presentado parálisis o hemiplejías, las cuales normalmente son irreversibles. Y con el consumo de ganoderma, después de 3 meses, han comenzado a presentar ligeros movimientos en la articulación, lo que significa que va regenerando, gracias a la producción de las stem cells, el tejido nervioso que normalmente no se regenera. Por ende, yo le recomendaría aquello. Correcto, Ricardo, excelente recomendación, justamente, ¿no? Aquí también tenemos otra pregunta, dice Yolanda Silva, ¿se le puede recomendar nuestros productos a una persona con vértigo o problemas del oído? Efectivamente, para las personas con síndrome vertiginoso o vértigo de Meniere, que consiste en una sensación de que las cosas alrededor tuyo se mueven sin que tú te muevas, que es bastante incapacitante o inhabilitante. Realmente a veces se puede ver por una mala circulación al nivel del oído, en otras ocasiones se debe a un proceso viral que dura de 7 a 14 días, en otras ocasiones se debe a un tumor en el cerebro y en otras ocasiones es una causa idiopática o desconocida. Pero evidentemente el ganoderma nos ayuda a reducir sustancialmente el mismo, además de la medicación habitual que ya debe tomar para reducir el vértigo, porque en el caso del síndrome de Meniere es una enfermedad que no desaparece. Entonces, se reducen los síntomas y el paciente mejora su calidad de vida sustancialmente. Yo he tenido pacientes con síndrome de Meniere o vértigo paroxístico benigno, que con el consumo principalmente del Ganocelium les ha ido excelente y se ha reducido sustancialmente el mismo. Entonces, esa sería una excelente opción. Excelente, Ricardo. De hecho, mi madre hace muchos años tuvo justamente el síndrome de Meniere, justamente este tipo de enfermedad, ¿no? En el oído.
Hay una pregunta que más que pregunta es un planteamiento y es algo que tiene que ver mucho con nuestra experiencia, Ricardo, en Ecuador y en muchos momentos lo estudiamos. Era cuando justamente nosotros empezábamos a promover los productos y hablamos de la calidad de los mismos, la formulación de nuestros productos en cuanto a la concentración de los mismos y nosotros siempre destacábamos que nuestros productos no tenían ningún tipo de excipientes. Recordemos que muchas marcas recurren a esos fraudes promocionales de colocarles excipientes. Por ejemplo, hay otras marcas que en Colombia han tenido resultados, en Ecuador realmente ya están prácticamente de salida, en Perú ni se diga, que colocan, por ejemplo, en otras marcas colocan excipientes tipo aluminio para disolver el café y dicen que el ganoderma se disuelve en el café porque es ganoderma. Realmente sabemos que es por el aluminio. Y justamente nosotros vimos muchos casos acá en Ecuador de personas que realmente caían en esa trampa promocional de tomar otras bebidas de café con ganoderma que tenían este tipo de excipientes. Bueno, básicamente la pregunta es el hecho bueno, en base a tu experiencia, bueno, igual tú sabes que nosotros hemos venido siempre compartiendo la forma de cómo tú ya hablaste del tema de cómo es la extracción en frío. Ricardo habló de la extracción en frío, la concentración 20:1. Justamente, ¿qué tanto tú puedes decir qué hace diferente a nuestros productos, en este caso, por ejemplo, en las bebidas de café o las cápsulas versus productos tal vez similares que puedan existir en el mercado? Sí, eso es un detalle muy importante porque como consumidor yo debo estar seguro de varias cosas. La primera cosa es no dejarme engañar porque lamentablemente muchas compañías recurren a publicidad engañosa. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Si yo le digo a usted, le vendo la limonada A y la limonada B, la limonada A le cuesta $1, la limonada B le cuesta $2. Usted puede inclinarse por pensar de que como cuesta $2, es más cara, probablemente sea más concentrada y mejor, y la adquiere. Pero nunca leyó la etiqueta o la etiqueta no fue clara y precisa en cuanto a detalles que usted tiene que investigar, que son los siguientes. Primero, el componente que voy a consumir, qué efectos terapéuticos produce. Segundo, qué cantidad mínima requiere nuestro cuerpo para obtener esos efectos terapéuticos ofrecidos al consumir ese componente y cuál es la dosis máxima permitida si existiese el caso. Entonces, resulta que la analogía en la limonada que costaba $1 tenía 20 limones, no llevaba azúcar y el agua tenía un proceso de filtración más eficiente que la de $2, que apenas tenía 2 limones, la cual simplemente por marca, por marketing y por publicidad engañosa cobraba más y engañaba a sus consumidores. En el caso de XN, como médico, como paciente, les puedo garantizar que no existe mejor producto. En el caso de las bebidas de café de XN, tiene la particularidad de que, en primer lugar, es la única bebida a nivel mundial que tiene una concentración de 20:1. Significa que 20 kilogramos de Ganoderma silvestre, entre comillas silvestre, porque DXN tiene un sistema patentado que cultiva el Ganoderma en invernaderos, que le permite mantener un sistema de calidad y de trazabilidad de sus componentes. Ellos cultivan por separado cada una de las 6 subvariedades del hongo rojo del Ganoderma lucidum. Y parte del análisis que ellos realizan consiste en que se realiza al azar la toma de una de los envases donde ellos procesan el ganoderma. Ellos utilizan un sistema de compostas de suero de arroz con acerrín de árbol de caucho, que es el árbol donde naturalmente crece el ganoderma, y analizan los micronutrientes o oligoelementos para corroborar que aquella camada o aquella producción que está debidamente numerada, por eso se conoce como trazabilidad, para saber la fecha, la hora, el lugar
y los componentes que tuvieron los productos, dónde se envasaron, etcétera, 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 garantice que siempre tenga la misma concentración. Cuando el producto no conserva dicha concentración, todo ese lote es desechado. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, DXN posee 35 certificaciones internacionales vigentes. Esto es muy importante, porque una certificación consiste en una compañía externa que me audita y confirma lo que yo le estoy presentando. Y esto es muy importante, porque hay muchas empresas en el mundo que certifican una ocasión y luego exhiben estos certificados que ya están caducados. ¿Por qué no los renuevan? Porque resulta que ellos elaboraron el producto con una materia prima al principio y luego por reducir costos la cambiaron. Y obviamente ya la certificadora no les va a certificar porque no es el mismo producto con la misma calidad, con la misma concentración del producto. O en otros casos, pues realmente utilizan excipientes, como decía Guillermo. Recordemos que Guillermo es un ingeniero químico. El excipiente es la sustancia que se utiliza para complementar un producto para obtener un resultado que normalmente por sí solo no se obtiene. DXN no utiliza este tipo de sustancias dañinas, tiene un certificado de que es 100% orgánico, tiene este sistema de fermentación patentado que neutraliza la cafeína al 0.06%, y aparte, pues evidentemente tiene la concentración única de Ganoderma que les estaba comentando. A diferencia de otras empresas, ellos tienen visible los certificados en su página web, donde usted puede observar la fecha de obtención y la fecha de caducidad. Y cuando usted revisa la página web, la fecha es renovada en cada ocasión. Quiere decir que constantemente ellos siguen utilizando el mismo proceso, la misma materia prima, y es por esto que obtenemos siempre el mismo resultado. Por esa razón es 100% confiable. He tenido la oportunidad de analizar los registros sanitarios de productos de bebidas de café con Ganoderma en Ecuador, que estuvieron antes que los de DXN, porque obviamente son empresas que coimaban y que adicionalmente pues tenían una concentración muy baja de Ganoderma. Apenas tenían una concentración, en el mejor de los casos, de 0.95%, o sea, ni siquiera el 1%. Y adicionalmente a esto, una concentración de 5:1. Quiere decir que el Ganoderma de DXN es 5 veces más potente que cualquier otro Ganoderma en el mundo. Y pues obviamente en las bebidas de café tenemos 18% de Ganoderma, no 0.95%, con una potencia 5 veces superior, sin excipientes que nos hacen daño y que obviamente bajo el proceso patentado de la fermentación del grano de café, la cafeína baja al 0.06% con un nivel de cafeína inferior al café descafeinado, lo que nos permite que no tenga contraindicación alguna para su consumo. Esa es la gran diferencia y es por esto que no les recomiendo consumir otra marca de producto con Ganoderma, porque no van a obtener la misma pureza y calidad y obviamente no van a tener la garantía de obtener el resultado, que en este caso es la salud integral, que es lo que todos buscamos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias, Doris, por habernos invitado a este espacio, y a todos los Siguen llegando asistentes. los agradecimientos, siguen llegando, no puedo leer, pero doctor Cartero, usted no imagina la cantidad de gente que nos está escribiendo. Gracias, gracias, Gracias gracias. a ustedes. Ustedes no se imaginan la cantidad de agradecimientos. Mil y mil gracias, y entonces esperamos tenerlo el último jueves del próximo Dios mediante, con solamente un conversatorio de preguntas. Mil y Por mil supuesto, gracias. Guillermo me hace acuerdo y estamos listos. No se preocupe. Bueno, mil gracias. A usted. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, buenas noches.